Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. El libro es mucho más viejo que esos señores Fae de 400 años de los que nos gusta tanto hablar. Puede que tenga su origen en la antigua Mesopotamia. Hoy nos juntamos para conmemorar una de las mejores cosas que ha inventado la humanidad. O peores, si hablamos de libros como Pukin Around. Esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu y me acompaña como siempre Nefer. Muy buenas, Nefer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Hoy aquí hablando del Día del Libro, que bueno, es internacional, ya es en todo el mundo. Aunque parece que la idea pudiera ser de un español, pero ya es mundialmente el Día del Libro. Y además la fecha es muy peculiar, seguramente lo hayáis estudiado en el colegio, porque yo creo que en toda primaria se nos da mucho la brasa con esto, pero la fecha coincide con la muerte, supuestamente también el nacimiento de William Shakespeare y la muerte de Miguel de Cervantes. Y también se supone que con la muerte de otro personaje, pero de eso vamos a hablar a continuación. Yo primero te quiero preguntar, Nefer, ¿cuáles son tus planes para el Día del Libro? Pues yo desde hace, realmente no tanto, unos cuantos añitos, un paro así, lo celebramos regalando un libro. La rosa un poco situacional porque hay veces que pues no puedes quedar con toda la gente en persona, ya como que la rosa se queda un poco tardía, pero regalar un libro la verdad que me parece bonito porque es como, mira, creo que esto te va a gustar o esto a mí me gustó, mira a ver si a ti también te gusta. Es como lo que hemos hablado algunas veces de compartir el drama, ¿no? De este libro me ha traumatizado. Toma, Exacto. léetelo, que te destroce la vida a ti también. Y es que esta costumbre de regalar el libro y la rosa que nos viene de Cataluña por San Jordi, parece ser que coincide también con que la muerte de este santo fue también un 23 de abril, lo único que fue en el año 303. Estaba cotizado ese día, la verdad. Yo me imagino como una hipótesis de resurrección de vino San Jordi, murió el 23 y nació el 23 muchos años después como Shakespeare. Ojo ahí, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Porque además es eso, ya son tres personas. Dos es casualidad, pero tres es raro. Como lo del Club de los 27. Tal cual. Pero ¿y por qué un libro y una rosa? O por lo menos el libro lo puedo llegar a entender, pero ¿y la rosa? La rosa en principio es porque simboliza la victoria de San Jordi, que yo no lo sabía tampoco. La victoria contra el dragón, que a mí la verdad es que me gustan las historias en las que San Jordi no mata al dragón. Creo que, no sé si fue el año pasado, vi un arte que era justo un poco jugando también como que había ahí un romancito con el dragón. Era muy bonita la ilustración, no sé si era del artista Itz López, pero lo vi y dije, ah, mira, pues tiene todo el sentido del mundo y encima es que era buenísima. Pues a mí me gusta mucho que se haya expandido esta idea de regalar la rosa y el libro, o por lo menos el libro, por toda España. Pero luego a mí me entra confusión porque, o más que confusión, me cabrea, me da coraje, como decimos en mi tierra, de por qué si el día del libro es el 23 de abril, la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, es en junio. ¿Por qué me hacen esto? Creo que originalmente sí que llegó a coincidir, o al menos también con la Semana Cervantina. O sea, como que sí que había ahí una intencionalidad. Yo creo que ahora mismo simplemente es que es un evento que, aunque conmemora la lectura, los libros y demás, pues bueno, se ha pasado a junio. También es cierto que pues está en el retiro, ¿no? Es como es cierto que las fechas son mejores para lo que quieren hacer, que es que la gente se pase, compre y se gaste el dinero. Y luego es cierto que tenemos también, es que a partir de ahora empieza como a haber muchos eventos también de libros, porque
Por ejemplo, en Madrid, en el Paseo de Recoletos, creo que empieza en mayo, también es un evento del el libro viejo, creo que se llama, o el libro usado, y son también casetas que venden pues estos libros antiguos, no necesariamente viejos y usados, pero como un poco más de anticuario y también de segunda mano. Y luego también, ya más metidos en verano, también tenemos el Celsius, que es otro evento de literatura a lo mejor más moderno y como más independiente que pueda ser una feria del libro, pero oye, que también está y nos vienen un poco así seguiditos. Y además este año el Celsius va a estar pero plagado de gente porque viene el señor Brandon Sanderson por aquí. Vuelve, sí, sí, vino hace ya varios años. A mí Mm. me firmó Ah. muy de rebote y ya estuvo muy petado en ese momento, o sea que este año vamos, Avilés no va a entrar ni un alfiler allí. Y encima que este año ha salido Viento y Verdad, pues menos todavía, vamos, va a estar todo el mundo. No me lo quiero ni imaginar, la verdad. Sí, la verdad que el Celsius es de estos eventos que merece la pena siempre tener un ojito, porque el año pasado creo que fue que vino Holly Black. O sea, es que suelen traer pesos pesados, entonces siempre merece la pena decir, bueno, echémosle un ojito a ver si tengo que ir comprando, a ver si tengo que ir reservando hoteles para el año que viene, porque bueno, la entrada es gratuita, pero claro, el viaje y los hoteles no, eso hay que planificarlo. Pero no nos quedemos en España, porque, como has dicho, el Día del Libro se celebra por todo el mundo, aunque hay algunas curiosidades. Y es que me voy a meter con los ingleses, pero por llevar la contraria, como siempre, no quieren el euro, no quieren no sé qué, pues tampoco quieren el Día del Libro el 23 de abril, sino que lo adelantan a marzo para no coincidir con las vacaciones de Pascua. Curioso, ¿no? Cuando a lo mejor a ti también te pasaba, pero justo en las vacaciones es cuando más se suele leer cuando eres un niño. Es que no entiendo el sentido, con lo chulo que quedaría, mira, pues te regalo un libro y un huevo de Pascua. Es que, no sé, me parece planazo. Ingleses. Pero hay más sitios, ¿eh? Hay más sitios que tienen celebraciones diferentes. Por ejemplo, en Latinoamérica hacen un montón de ferias del libro, de lecturas públicas, talleres, actividades en los colegios también, que bueno, yo no sé si en tu colegio lo hacían, pero en mi colegio, por el Día del Libro, hacíamos como una lectura conjunta de Don Quijote de la Mancha. Ah, en mi colegio no lo hacíamos, pero sí que he oído que en Madrid creo que se organizan sesiones, como sesiones públicas para leer el Quijote. Pero bueno, el Quijote yo creo que al final siempre hacíamos alguna mini celebración y bueno, pues un poco hablar de la figura de Cervantes y el Quijote siempre salía. Sí que creo que lo que hicimos algún año fue como una mini representación hicimos grupitos y cada uno como que tenía su escena del Quijote y luego la representábamos en clase. O sea, era cutre total. Pero es que ahora lo estoy pensando y es verdad, hacíamos esas cosillas y nos lo pasábamos súper bien porque yo en concreto creo que tuve suerte con mi profesor de literatura y era una persona que se le notaba que le gustaba lo que enseñaba, ¿no? Porque pues eso nos hacía, o justo con estas actividades, muchas veces también se traía la guitarra y nos cantaba, pues los poemas y así, nos los representaba y era como, jolín, qué guay, ¿no? Y qué valiente, porque hay que tenerlos cuadrados para enfrentarte a niños de 12 años o 14 o 15 y decir, voy a cantarte un poema con mi guitarra y confiar en que no se te van a salvajar. Luego, claro, en selectividad, me acuerdo, antes de irnos a los exámenes le pedíamos en plan, por favor, cántanos para que nos dé suerte. O sea que sí, sí, justo no hacíamos lecturas, sino que era más, lo vivíamos mucho, ahora que lo has dicho. Oye, qué guay, en verdad. Porque yo la verdad es que a mí me gustaba mucho literatura y me gustaba sobre todo los poemas. Y me acuerdo que cuando ya crecí un poquito y vi que Tierra Santa tenía la canción del pirata cantada, para mí era como, "Oh, Dios mío, esto es lo mejor del mundo". Ojalá haber tenido un profesor de literatura que viniera a cantarme los poemas y las cosas. Me parece genial. Sí, sí, yo creo que al final es muy importante eso, cuando eres pequeño, el tipo de profesor que tienes, porque
Bueno, esto se sale un poco del tema y a la vez no, pero ahora como que estoy leyendo muchos libros clásicos, claro, los veo con unos ojos muy distintos a los que yo tenía en la primaria y digo, jolín, es que si me hubieran obligado a leerme este libro y encima con desgana, en plan, no, es que lo pone en el currículo, te lo tienes que leer, digo, es que hubiera aborrecido por completo este libro y ahora lo estoy leyendo pues tranquilamente porque quiero, porque ya tengo mi hábito lector y es como, joder, es que ahora entiendo que se diga que este libro es bueno y por qué mola tanto y tal. Entonces, yo creo que son años muy importantes para decidir si te gusta o no leer. A mí, por ejemplo, me pasó que en literatura teníamos como un combo de varias cosas. Leíamos clásicos y me acuerdo que, por ejemplo, le pillé mucho el gustillo a Don Álvaro o La fuerza del sino, creo que se llama, Mm. y que acababa como un drama y era como, oh Dios mío, me encanta este libro. Y sin embargo, Lazarillo de Tormes, pues no me gustó nada. O sea, tenía como sus escenas famosas que yo decía, ah, vale, sí, esto está chulo, pero el resto se me hacía un poco, pues bueno. Pero por otro lado, pues teníamos lectura moderna, eh, invitaban a algunos autores chiquititos en aquellos tiempos para que nos firmaran los libros que nos teníamos que leer por obligación, nos daban como una charlita. Y este tipo de cosas yo creo que mola mucho y está muy guay, pues como hacen por ejemplo en Reino Unido con el Día del Libro, de acercar la lectura a los niños de esa forma, que sea algo como mucho más dinámico. O en Hungría, por ejemplo, por mencionar otro país, hacen maratones de lectura. Entonces son cositas que están muy guays y que ayuda a que la gente pues se anime más a leer. Sí, luego también es cierto que de los clásicos, pues así más duros, o sea, porque ahora ponte a leerte Don Quijote de la Mancha, o sea, es un libro duro de leer. Hay muchas versiones adaptadas. Y eso al final, sobre todo de cara a un público, pues ya no solo niños, pero que pues a lo mejor no estás tan habituado a leer, ayuda bastante. También en inglés es cierto que nosotros leíamos bastante, pero siempre como estas versiones adaptadas, porque es que me acuerdo, no se me olvidará nunca, del Sabueso de los Baskerville. Nos lo pudimos leer como 5 veces, no sé por qué, le encantaría a la profesora, pero menos mal que era adaptada. Y era como, bueno, venga, vale, me lo vuelvo a leer porque me gusta, pero es como, ya me lo he leído 5 veces. Y sí, sí, o sea, al final leer, quieras que no, exige un esfuerzo. Entonces tú, cuanto más hagas por no solo facilitar, sino porque se involucre la gente en ello y realmente pues encuentre una diversión o encuentre una historia que realmente le toca adentro, más vas a promover la lectura. O sea, creo que el esfuerzo tiene que ir por ahí, no decirle a un niño, toma, 20 libros para ti, como con el famoso bono cultural, toma 400 euros, fúndetelos, lo que sea, pero tampoco se está como haciendo nada por decir, vamos a promover la cultura, ¿no? Es como tienes barra libre, pero de lo que sea. Sí, yo creo que al final es eso, hacer un acercamiento responsable. Estuve a finales de marzo o el primer fin de semana de este mes de abril en una especie de feria del cómic que se ha organizado en Madrid, completamente gratuita. Además coincidió que hizo muy buen tiempo ese fin de semana y estaba petadísimo porque trajeron muchos autores de cómic, dieron charlas, pues los típicos stands de diferentes tiendas con descuentos y al final tener ese tipo de cosas que sea además algo gratuito, que no te cueste 30 euros la entrada para seguir gastando dinero una vez entras, como ciertos salones Mm. del manga, y tener como esa facilidad para decir, me pillo el metro o si vives en algún sitio sin metro, me pillo el autobús, lo que sea, y estoy allí y es gratis. Y si no veo nada que comprarme ni nada, por lo menos me doy la vuelta porque es gratis. Y ese tipo de cosas molan. Y otra cosa que también me parece muy importante a la hora de promocionar la lectura no es ya solo ayudar a los lectores, sino ayudar a los autores. Mm. De pues darles promoción, de darles un apoyo, de facilitarles un espacio, sobre todo los más pequeñitos. Que esto hacen, por ejemplo, en Suecia o en Noruega, en el Día del Libro lo que hacen es promover libros escritos por autores locales. Oye, pues este tipo de cositas es lo que mola.
Sí, y además es algo que hemos dicho en muchos episodios, que parece como que los autores nacionales son de menos caché. Es extraño porque es como, jolín, no sabes tampoco si la historia es buena o no, pero parece que te traen un autor internacional y es como, ah, no, si le han traducido tiene que ser la pera limonera. Y es como, bueno, pero es que tienes una autora o un autor en tu propio idioma, que es su idioma nativo supuestamente, entonces la historia al menos estará también contada con otro tono. O sea, no entiendo muy bien. Bueno, son de estas cosas que entiendo y no entiendo, pero como no quiero que se alargue demasiado, yo noto eso, un poco que hay poco apoyo, al menos desde mi punto de vista como lectora, desde el público, a lo que son, pues eso, autores nacionales y opino como tú, que si tuvieran un espacio preferiblemente gratuito que la gente pueda ver, porque yo creo que tiene que ser otro rollo también, llegar a un evento, conocer a un escritor, escritora, escritore, que te cuente su movida, en plan, mira, he escrito esta historia, va de esto, me gusta este personaje, tal cual, y te lo llevas firmadito y tal, es como, bueno, pues te gustará o no, pero ya es otro tipo de trato. Sí, a mí, por ejemplo, de la Feria del Libro de Madrid, me gusta mucho eso, ¿no? Que hacen charlas con autores locales, que sí, que traen peces gordos de fuera y que todo Mm. se peta y tal, pero que le dan esa oportunidad a autores que son de aquí y también que desde editoriales pequeñitas también organizan cosas, porque, por ejemplo, este año pasado no, sino el anterior, la editorial Literap montó como varias charlitas que, bueno, ellos no tenían un stand per se, sino que dijeron, oye gente, a tal hora nos vemos en esta parte del Parque del Retiro, que vienen los autores que van a dar una charla de pues lo que sea. Y eso también mola, de no te hace falta que sea todo oficial, sino Mm. dices, oye, pues un encuentro aquí y nos ponemos a hablar, como hicimos nosotras cuando fuimos a la charla sobre alas de sangre. Sí, justo, que al final las comunidades existen y no tiene que haber una empresa o una organización detrás. O sea, como fans incluso también se puede organizar cualquier cosa. Alguien que tenía muchísimos fans y que es una de las dos piezas clave de por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril es William Shakespeare. Shakespeare para los amigos. Y es que, como ha dicho Nefer antes, se supone que nació un 23 de abril de 1564 y se sabe que murió el 23 de abril de 1616. Esto coincide con otro autor del que luego hablamos, de el señor del Quijote de la Mancha, pero hablemos de William Shakespeare, porque estuve buscando datos de Shakespeare para este día y también justo me puse un podcast de cosas de Shakespeare y me quedé un poco alucinando con todo lo que tiene Shakespeare. Sí, es que la verdad que Shakespeare no solo como autor, sino que también marcó como un antes y un después en el idioma, en el inglés. O sea, le pasa un poco, bueno, sin ser yo filóloga ni nada de esto, solo un poco friki. No me pegue la gente de letras, pero en ese sentido me recuerda un poco a Dante Alighieri con la Divina Comedia, que al final también sentó un poco como las bases del italiano moderno. Y ya es como, vale, esta gente estaba detrás de algo. O sea, Shakespeare fue bastante productivo a lo largo de su vida. O sea, creo que tiene como atribuidas 39 obras, tropecientos sonetos y poemas narrativos. Vamos, a mogollón. Y luego está que en vida tuvo muchísimo éxito con estas obras. Se representaban en teatros, vendía también, entonces se lo pasó bien este hombre. Fíjate que aquí es donde se nota que tú eres más intelectual, más internacional, y yo tiro más para casa, ¿no? Porque tú lo has comparado con Dante y yo lo comparo con Juan Ramón Jiménez. Porque Shakespeare, bueno, tenemos aquí anotado que tenía un vocabulario de 20.000 palabras con una riqueza del léxico impresionante, que se inventaba sus expresiones, sus palabras y tal, que pues le dio forma un poco al inglés. Pero Juan Ramón Jiménez también lo hizo con el español y con los acentos andaluces, que eso también me parece muy fuerte. Pero volviendo a Shakespeare, una de las cositas que vi y que no me esperaba
es que es el dueño o se le atribuye expresiones como romper el hielo en inglés o Mm. corazón de oro, que es como, me parecen cosas como súper básicas y venían de este señor. Inventó los memes sin saberlo y las referencias. Ojo, cuidado. Pero también hay una cosa que siempre me ha gustado mucho, porque a mí me gusta mucho como las conspiranoias. Y es que también hay mucha gente que se cree que Shakespeare no escribió las obras de Shakespeare, que bueno, pues se hizo un poco el Edison y robó cositas. Porque dicen, se supone, que él no fue a la universidad, entonces como que choca mucho que una persona sin haber sido un letrado tenga semejante riqueza de vocabulario. Entonces me gusta mucho el spicy de decir, uy, que igual esto no era tuyo. Ya habrá que ver también porque al final es eso, ¿no? Según también pasan los años, porque claro, estamos hablando que William Shakespeare es de 1500, o sea, murió en el 1600, pero al final esa época. Claro, al final, ¿quién queda también para corroborar ciertas cosas o no? Es decir, todo esto fue suyo o ya no que fuese suyo, sino lo ha escrito solo. No hubo nadie a su alrededor que le inspirase, que le corrigiese, ¿no? Porque al final en la creación de una historia suele haber muchas voces, aunque haya una que es la que al final la plasma en papel, pero siempre hay muchas influencias, siempre hay correcciones, siempre hay ideas. Entonces, ahí sí que puedo llegar a dudar en plan, vale, seguramente hubiese alguien más pululando. Que fuesen robadas, I don't know. Pero sí, siempre molan las conspiraciones. Está también la frase esta que dicen de a lo largo de la historia, Anónimo suele ser una mujer. Mm. Y bueno, pues puede ser que hubiera alguna mujer ayudando a Shakespeare, pero por la época que fuera, no se dijera nada al respecto. Puede ser. Triste, pero puede ser cierto. Yo, sin embargo, creo que cuando alguien en vida ha tenido como ese éxito porque llenaba teatros, todo el mundo le quería conocer, tal, algo de talento tenías que tener, por lo menos Mm. manejo de masas, ¿sabes? Por lo menos, si no escribía él las cosas, por lo menos tendría que tener carisma. Sí, justo. Y también dejarse ver y hacerse, o sea, hacerse una persona él mismo, porque, o sea, casos de escritores que pues eran genios, pero luego pues en vida ya no solo es que dijéramos genios incomprendidos, ¿no? Como un poco, pues no sé, Van Gogh en la pintura decías, no, es que todo el mundo le decía que sus cuadros tal, sino que muchas veces hace más el saber vender lo que estás haciendo, que, o sea, cuando ya tienes obras que dices son maestras, muchas veces no venden por sí solas. Entonces, al final se nota que Shakespeare sabía moverse y seguramente pues tuviera sus contactos y tal, pero se dejaba ver y se dejaba adorar. También he estado mirando, bueno, de hecho en el podcast que escuché hace nada lo decían, del epitafio de la tumba de Shakespeare. Y cuando tú tienes un epitafio como ese, tú por lo menos las ideas buenas las tienes. Porque, esto lo voy a leer, el epitafio de Shakespeare dice, buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo encerrado aquí. Bendito sea el hombre que perdone estas piedras y maldito sea el que mueva mis huesos. Que me parece como este señor se acaba de inventar ya aquí una historia de ojo, cuidado, como profanes esta tumba. Sí, sí, qué chulo. Vamos a pasar a hablar del otro gran autor del Día del Libro, porque es el otro protagonista del 23 de abril, que ya lo hemos mencionado, Nefer, pero adelante, por favor, ¿quién es el otro gran autor? Sí, el archiconocido en la primaria, Miguel de Cervantes, que bueno, murió el 22 de abril, pero realmente fue enterrado el 23 de 1616 y por eso hoy en día se le recuerda por el 23. Es que además es la casualidad de que fuera el mismo año, que es como esto estaba planificado. Sí, aquí pasó algo.
Cervantes era además conocido como el Manco de Lepanto, que eso yo creo que todos lo estudiamos en el colegio. Recuerdo además la serie de dibujos de Don Quijote que se le veía siempre a Cervantes escribiendo con un brazo menos y que además en la serie además se le ve que está en prisión escribiendo, porque muchas de las cosas de las que ha escrito se ha inspirado también en su tiempo en prisión. Tiene ahí como esos temas más oscuros, esa soledad, y se le ve mucha influencia de ese tiempo que estuvo encerrado. Sí, es que es cierto que el pobre, la verdad, que tuvo una vida dura. Al menos por cómo nos lo contaban en el colegio, yo acababa con la sensación de que era un desgraciado, porque era como te han ido metiendo en estas situaciones un poco tú sin quererlo y estás aquí, pues bueno, viendo por dónde te lleva la vida, pero la vida te está llevando por los peores caminos. Bueno, la gran obra de Cervantes es por supuesto Don Quijote de la Mancha. Tiene muchas, muchas cosas, pero yo creo que el Quijote es a destacar sobre todo porque está considerada la primera novela moderna y una de las más influyentes en toda la literatura universal. O sea, es que suele ser el libro más vendido durante el día del libro y además está traducido a 145 idiomas, que me parece una barbaridad y yo pensaba que sería como el segundo o el tercero en la lista de libros más traducidos, pero no, está el séptimo. Mm. Sí, aquí es cierto que yo sí que sabía que, por un lado, El Principito era uno de los que más traducidos eran, porque es que de hecho tiene esta versión en andaluz que a mí me parece maravilloso. Y bueno, el más traducido, que a mí me parece estas cosas que son evidentes pero a la vez no, es la Biblia, con 450. O sea, entonces claro, dices, 145 son un montón, pero que ya como que se queda chiquito al lado de 450. Es que es una barbaridad, ¿eh? Ahí es cuando te das cuenta de la importancia del libro y de la imprenta a la hora de que se expanda una religión o una ideología, lo que sea, lo importante que es un libro. Por eso ahora estamos todas metidas en la secta del romantasy. Claro, ¿dónde estaríamos si no fuera por la imprenta? A mí una cosa que sí que me da bastante pena de Cervantes es lo que has dicho antes, era un pobrecito, lo pasó muy mal. Y a diferencia de Shakespeare, Cervantes vivía en la pobreza, murió en relativa pobreza y con muy poco reconocimiento. El reconocimiento grande que tiene ahora Cervantes lo tiene después de haber fallecido. No es como Shakespeare que llenaba sus teatros y demás, sino que después nos hemos dado cuenta del talento, como lo de cuando te dejan y entonces se dan cuenta de lo que han perdido. Sí, un poco así. Además, si es que le intentaron hasta plagiar el libro, me acuerdo que nos decían en clase, porque el Quijote como que estaba dividido en dos partes, quiero recordar. Él sacó la primera y luego como que le salió un imitador continuando la historia. Y al menos tal y como nos lo contaban, era como que Cervantes dijo, no, no, no vas a hacer lo que quieras con mi historia. Y por eso, spoiler, pero quiero decir, o sea, es un libro de hace más de 400 años, pero muere al final del libro, de la historia. Y encima eso, como que tuvo también un poco el amargor de decir, jolín, para una cosa buena que estoy teniendo en la vida y me la quieren hundir. Yo me he puesto a pensar en un capítulo del Ministerio del Tiempo en el que está Cervantes diciendo, pues no publico el Quijote, a la mierda. El efecto mariposa. ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos el Quijote? Yo creo que seguramente no... O sea, el día del libro como que hubiera perdido un poco la potencia que tiene, la verdad. Porque es como, bueno, sí, Shakespeare, pero es que Shakespeare es inglés. Necesitamos a alguien patrio para que esto tenga fuerza. Vamos a pasar a hablar de curiosidades de los libros, que hemos hecho una pequeña listita de, bueno, pues de libros, ¿cómo no?
Así que, Nefer, ¿cuál es el libro más leído del mundo? Pues el libro más leído coincide con el que más veces se ha traducido, bueno, no más veces, con el que a más idiomas se ha traducido y es la Biblia. Es el libro más vendido y más leído en todo el mundo. Tenemos aquí apuntado que son 5.000 millones de copias vendidas. O sea, acotar, espabila. Le falta calle a acotar, ¿eh? Para llegar a la Biblia. Sí, sí. Y fíjate que con esta lista yo me he quedado un poco loca porque no me esperaba cuál iba a ser el libro más prohibido del mundo, porque me iba yo a tirar un poco hacia partes de la Biblia, pero no. Sí, sí, es el Necronomicon, que es un libro de ocultismo escrito por Lovecraft. O sea, en parte lo puedo entender porque sí que es cierto que puedes decir, vale, pues puedes llegar a ser un poco censurable por la temática y tal, pero a mí también me sorprendió, o sea, me estaba esperando también algo como más de tintes religiosos. O no sé, o alguna adaptación de la Biblia o algo de eso, pero sí me dejó un poco loca. Y ahora el libro más antiguo del mundo. Que claro, hablamos de libros y nosotros pensamos pues en un libro tradicional, pero es que el libro, como hemos dicho al principio del podcast, viene de Mesopotamia, viene de los albores de la civilización. Entonces, el libro o la obra escrita más antigua del mundo, o que se considera, porque no sabemos realmente, yo no estuve allí, yo creo que tú tampoco, es el libro de los muertos, que a la gente que haya visto La momia le sonará el libro de los muertos, porque se ha tenido como, y creo que en Indiana Jones puede ser que también, se ha tenido como un texto mágico, y es un texto funerario de Egipto que se cree que data del siglo XV antes de Cristo, o sea, ha llovido, y que estaba escrita pues en papiro o en lino y que se colocaba en los ataúdes de los difuntos porque era como el texto, el rezo que les acompañaba en su viaje al más allá. Sí, además a mí esta curiosidad como que me ha removido algo por dentro porque no sé si será tu caso también, pero yo tengo la teoría que sobre todo las chicas que nos gusta mucho leer desde pequeñas y tal, tenemos un algo con la mitología egipcia, la mitología griega y romana y la mitología nórdica. Yo fui las tres, pero en concreto me dio muy fuerte con Egipto y dije, vale, claro, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo en mi cabeza. Yo además tuve como dos cosas que me empujaron mucho a la mitología. Por un lado fue el Silmarillion de Tolkien, que a mí los libros que tienen como origen del universo y nacimiento de los dioses y no sé qué, me flipan. O sea, es que es algo que ya yo lo considero una enfermedad, podrían encerrarme. Y por otro lado, el videojuego Age of Mythology, de los mismos de Age of Empires, son juegos de estrategia en el que tienes como que crear tu ciudad y tal. Y esto específicamente, pues era de mitología. Y aparte, con cada héroe, personaje o dios que podías elegir, te soltaba ahí un testaco de ese personaje en la mitología y yo me lo bebía todo. O sea, la egipcia, la nórdica, la griega, la atlante, que es como, quiero todo, dámelo todo. Sí, sí, yo ese juego también me lo fundí. De hecho, salió el remake, pues no sé si ha sido este año o el año pasado, hace nada, vamos. Y sí, yo estaba living porque lo que digo es que era como todo lo que me gusta en un único juego, dame más. Vamos a cerrar esta lista de curiosidades con el libro más caro del mundo, que no es una edición especial de Alas de Sangre, ni de Alas de Hierro, ni de Alas de Onix. Es el Codex Leicester de Leonardo da Vinci, que es pues un manuscrito científico y artístico, porque ya sabemos que da Vinci tenía como la fusión de ambas cosas, que lo escribió entre el 1506 y 1510, tiene sus dibujos, diagramas, pues ya yo creo que decimos Da Vinci y la gente ya en la cabeza tiene un poco los bocetos de Da Vinci. Pues este libro se vendió en 1994 por 30,8 millones de dólares.
Esos son muchos libros de romantasy. Imagínate tener esa cantidad de dinero y que no te dé pudor alguno gastártelo en un libro. Ojalá. Goals. Claro, pero es que además, si miramos quién compró ese libro, ya te quedas muñeca, porque es que fue Bill Gates, fundador de Microsoft, el que dijo, me sobra la pasta, me llevo el libro de Da Vinci. Me parece alucinante. Y aquí yo meto debate, considero que este tipo de obras no las debería poder comprar un millonario, sino que deberían estar en un museo. Claro, lo que suele pasar es que tienen sus colecciones privadas. Un poco también como tenemos aquí el Museo Thyssen, de al final realmente es una señora muy rica que dijo, voy a exponer mis obras. Ya, aquí entra el debate, porque al final dices, es de interés público, pero al final mm, tampoco sabe realmente, ¿va a estar mejor? ¿Qué van a hacer con él? Hay un montón de obras en los museos que no se exponen o no se restauran o se quedan guardadas. Es raro. La verdad, creo que son situaciones que no vamos a ver una resolución nunca, porque al igual que con los libros, es con los cuadros o con cualquier otro objeto que tenga interés al final social. Sí, o incluso con edificios, porque ahora que lo estabas comentando, he pensado en edificios que eran antiguos teatros preciosos, majestuosos, y que ahora son X tienda de Inditex. Y claro, tú dices, jo, qué pena, pero por otro lado, ya, ¿cuál era la alternativa? ¿Que este edificio estuviera cerrado y abandonado? Pues por lo menos la empresa millonaria lo está cuidando, aunque sea para vender ropa. Sí, totalmente. Es eso de le damos una segunda vida o mantenemos el estado original. Hablando de comprar libros, o más bien que nos regalen, que nos compren libros, sabiendo que las dos vamos a absorber la costumbre de San Jordi. ¿Qué libro quieres que te regalen por el Día del Libro? Pues la verdad que llevo ya una semana buscando muchísimo el libro de Amanecer Rojo, que me lo estoy leyendo en ebook, pero porque yo soy así, leo en digital y luego los que me gustan mucho los compro. La verdad es que me ha encantado, o sea, me está flipando y necesito el libro en físico para poder subrayar, ponerle post-it, quererlo y amarlo, porque el Kindle no me está dando esa satisfacción ahora mismo. No sé si Kindle también lo tiene. Yo lo tengo en Kobo, que puedes como subrayar cositas y además como diferentes colores. Yo por supuesto me lo subrayo en moradito. Pero claro, luego me quedo mirando la pantalla y digo, no es lo mismo. Justo, sí que puedes, pero al final como que todas estas, todas las líneas que subrayas, como que luego te lo mete incluso en un documento que puedes como mirar todo lo que has ido subrayando. Yo honestamente en el Kindle subrayo mucho, luego nunca lo miro. En cambio, en los libros en físico sí que, ahora que estoy usando más los posits y demás, cuando los veo en la librería sí que hay veces que digo, ay, mira este libro, pues yo qué sé, Aprendí del villano, que le puse 500.000 posits. Lo cojo, lo ojeo así un poquito y como que es otro rollo, ¿no? Con el Kindle la verdad es que nunca hago eso, entonces por eso me gustaría mucho que alguien me lo regalase. Guiño, guiño. Pues yo por mi lado estoy entre dos. Quiero, por un lado, Misha Zukov debe morir, que es el nuevo de Miriam M. Hardy. Y por otro, Until the World Falls Down, que lo quise por Navidad, no me lo regalaron. Y aquí le doy un tirón de orejas a mi chico porque me hizo hacerle una lista de los libros que quería por Navidad y no me regaló ninguno de esos. Y es una de, ¿por qué me haces esto? ¿Para qué me pides una lista si te la vas a pasar por él mismo? Claro, justo, o sea, tú le hiciste la lista y dijo, activamente no voy a comprar nada de aquí. Literalmente. Triste. Pero bueno, no pasa nada. Yo con más libros se me pasa la tristeza. ¿Y tú ahora mismo, ya que hablamos de más libros, qué es lo que estás leyendo? Porque seguro que no estás leyendo un solo libro. No, nunca. Jamás me muero. Si algún día me veis haciendo eso es que me tienen secuestrada y me estoy muriendo. Pues mira, ahora estoy
por un lado, acabando Cumbres Borrascosas, que me está encantando. Es lo que comentaba antes, si me hubieran obligado a leerlo en la primaria, lo mismo hubiera dicho, niñe. Aunque no es un libro súper pesado, pero es como que tienes que estar en el mood para leerlo. Y me está flipando, o sea, es que fácilmente se va a convertir en uno de mis libros favoritos. No sé si me está gustando más Cumbres Borrascosas o Jane Eyre, pero vamos, ahora mismo soy fan acérrima de las hermanas Brontë. Me falta leer a Anne para ya hacerme a las tres, pero vamos, me está gustando muchísimo. Entonces, por un lado, Cumbres Borrascosas, sigo con Eragon porque, bueno, me lo estoy leyendo con mi pareja, entonces pues vamos a un capítulo por día. Me está gustando porque, por un lado, había olvidado por completo la historia, no sé por qué, es como, estamos leyendo y él me dice, pero ¿no te acordabas de esto? Y yo, es que memoria completamente borrada, o sea, no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de nada de Eragon ahora mismo, ¿eh? O sea, yo según lo estoy leyendo, me acordaba un poco del principio, de todo el nudo completamente olvidado, y ahora cuando llegue al desenlace, pues a ver si me acordaba de cómo termina, pero no lo sé. Entonces, me está gustando porque la forma de contar la historia no se siente como súper vieja, en plan, pues eso de, no, este libro hace ya 500.000 años que se escribió y ya han cambiado la forma de contar las historias. Es un viaje del héroe bastante típico, pero bueno, está bien. Eragon hay veces que es muy insoportable, pero me hace gracia, o sea, porque es un adolescente, ¿no? Entonces dices, vale, es tonto, pero se lo perdono porque está en la edad de ser tonto, puede ser tonto. Y no sé, me está gustando, de momento estoy motivada, o sea, me queda como un tercio del libro, pero estoy motivada a seguir con la saga, hasta ya al fin leerme Murtagh después de 3 años que hace que salió, y, y en esas estamos. Y ya para terminar, pues estoy con Amanecer Rojo, no es fantasía, es ciencia ficción, y básicamente, bueno, resumen así súper rapidito, en los humanos como que se dividen por distintos colores, pues hay humanos que son rojos, que son dorados, que son plata, rosa, bla, bla, bla. Entonces cada uno tiene como unas capacidades y tiene un rango en la sociedad. Y los rojos son como los que están en el pozo. Entonces te cuenta la historia de un chico rojo que vive en Marte y su vida es un puto infierno. Y claro, esto no sé si sale en la sinopsis o no, pero bueno, su vida cambia. Y acabo de decir que hay rangos, entonces podemos intuir hacia qué dirección va a cambiar. Y no sé, me está gustando mucho porque es un libro que empieza con la acción súper rápido y ahora mismo como que la acción está un poquito más parada, pero como ha empezado tan frenético todo, es como, vale, me viene bien que me bajes un poco el ritmo cardíaco y me tiene muy enganchada, la verdad. Yo lo tengo marcado para leerlo en algún momento de mi vida y me llama bastante la atención. Yo no sé si ya tendrá serie o algo, pero es como el típico libro del que se haría una serie o una película, la verdad. Otro que también me parece que no sé si que debería tener una serie o que ya he visto esto en otra serie, es uno de los que me estoy leyendo yo, que es Black Bear Academy, Muerte a la Oscuridad, es el primer libro. La edición está espectacular, que estoy enseñando para la gente que tenga el vídeo puesto. Lo habréis visto en las librerías seguro, es increíble, el libro es precioso. Pero, ¿por qué digo lo de que ya lo he visto en una serie? Los 8 primeros capítulos del libro son el primer episodio de Shadowhunters e imagino que pues el libro también del primero de Cazadores de Sombras, porque no he leído los libros de Cazadores de Sombras, debería, pero me vi la serie. Y es que todo empieza un poquito en un club por la noche y pasan cosas. Y yo estaba leyendo esto en plan, Shadowhunters. Pero una cosa con la que voy a hacer que Nefer se lo quiera leer, hay muchas bromitas y pullitas relacionadas con Crepúsculo. Vale, entonces sí. O sea, sí, me estoy acabando Cumbres Borrascosas, claro que sí.
A ver, muchas tampoco, que igual yo como soy andaluza exagero, pero ya me he leído como 3 o 4 y no he llegado a la mitad del libro. Está muy chulo a nivel de humor y cositas, que tampoco es especialmente humorístico o no debería serlo, pero tiene cositas muy chulas, me está molando bastante. Luego, por otro lado, estoy con el segundo de los Bridgerton, El Vizconde que me amó. Está siendo muy divertido, sobre todo por el personaje de Newton, que es un perro, un corgi. Maravilloso. Y por otro lado estoy con No sometas al gorro rojo de la editorial de Literap que he mencionado antes, basado en el personaje o inspirado en el personaje de Madoc del Príncipe Cruel. Y 5 armas rotas que lo estoy escuchando en audiolibro y tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado el audiolibro en sí, en español, no me está convenciendo demasiado, pero bueno, ya me lo estoy terminando, ya entré en modo automático y es una de ya, pues lo termino. Pero hay varios fallos de edición, de lo típico de el actor de doblaje repite alguna frase y el que se encargara de editar se olvidó de eliminar lo que fuera. Y también la historia en sí se me hace un 6 de cuervos, pero con un aprobado raspado. Veremos a ver cómo termina esto, pero estoy ahí con sentimientos encontrados. Ya os contaré en otro podcast. Qué curioso. Yo vamos, lo tengo en inglés desde hace bastante. Lo empecé y creo que me leí el primer capítulo nada más. A ver, bueno, es cierto que juzgar un libro solo por el primer capítulo, dije, bueno, o sea, no me ha enganchado, pero no estaba mal. Me lo voy a leer y así lo podemos comentar. Sobre todo si dices lo del audiolibro, creo que entonces me puedo escuchar el audiolibro. Y como tengo la versión en inglés, podemos ver si realmente es que está mal traducido, porque a mí esto es algo que me da rabia de decir, a ver si es que justo la edición que he cogido pues está regular, porque esto me pasó con Jane Eyre, que el libro que tengo impreso no coincidía con un audiolibro que empecé, porque bueno, estaba como de viaje en esa época, entonces pues estaba con el audiolibro y luego para otros ratitos el libro. Y me gustó muchísimo más el audiolibro que la edición que tenía impresa. Entonces me dio bastante rabia porque justo iba muchas veces al libro a intentar subrayar las frases y digo, esta no está, esta que quiero no está. Entonces podemos comparar a ver si les ha pasado eso. Sí, según me ha dicho una amiga, hay cosas que el audiolibro de 5 armas rotas se salta o cambia, pero claro, como no tengo el libro en físico, no lo puedo comparar. Pero bueno, a ver qué tal termina. Ya me queda muy poquito para terminarlo. Y no sé. Es que como está dividido en los diferentes personajes, igual que 6 de cuervos, siento que hay algunos personajes o historias que me gustan, cómo están conectadas, su personalidad y tal, y hay otras que es como, uff, no te aguanto. Ya, sí, es el riesgo que corres, que no todos los personajes sean igual de equilibrados. Muy bien, pues con estos deberes creo que vamos a concluir el episodio de hoy. Esperamos que paséis un muy feliz día del libro y que, aunque tampoco es que haga falta un día especial para ello, que regaléis y os regalen muchísimas historias y que las disfrutéis un montón. Nos vemos en el próximo episodio y feliz lectura. Chao, chao.